And our subject is all God's Y supremacy nuestro tema in one psalm. es toda la supremacía de Dios en un salmo. Sucede que hace unas cuantas semanas estábamos considerando este salmo en un estudio bíblico, pero ahora quiero volver y estudiarlo de nuevo para que podamos ver la enseñanza que tiene al respecto de cómo encontrar a Dios, el camino a la salvación y la obra de Cristo y lo que significa buscarle y encontrarle. ¿Cómo se hace? Esta es una oración y esta oración es para la inauguración de Salomón, escrito por David. Aunque muchos piensan que es posible que fueron las últimas palabras de David que fueron puestas de una forma poética por Salomón mismo. Pero es la última profecía del rey David. Él era un salmista, era un profeta también, un rey, un salmista y un profeta. Y él habló muchas cosas al respecto del futuro, profecías a corto plazo que ya se han cumplido, profecías a mediano plazo y también a largo plazo. Y aquí tenemos una profecía que trata respecto de Cristo y podemos verlo muy fácilmente. En la versión inglesa, la superinscripción se traduce un salmo para Salomón. Y de hecho, justamente la Reina Valera del 60 dice para Salomón, y en la Biblia de las Américas dice salmo a Salomón. Y entonces este es un salmo para Salomón, no solamente para él, el hijo de David, sucesor de David, sino también para todos los sucesores de David y sobre todo para el que sería su sucesor más eminente, quien sería el Mesías. Había sido prometido a David que en su descendencia vendría el Redentor del mundo, y así fue cuando Cristo nació. Y entonces él mira y esperando ese tiempo, y podemos ver que este salmo trata respecto de Cristo y no es solamente confinado a su hijo inmediato Salomón, porque el lenguaje es sumamente extravagante, es muy grandioso, dice cosas que no pueden ser cumplidas en el futuro cercano en la tierra. Es como un avión que está despegando y se está levantando en los aires, mira hacia el futuro distante y claramente habla del descendiente prometido, gran descendiente, quien sería Dios encarnado, Dios quien vino a esta raza humana para poder ser el redentor de hombres y mujeres. Entonces, a pesar de que está revestido como si estuviese siendo dirigido a sus sucesores terrenales, después aclara que habla de su sucesor final, el cual es Cristo. Y podemos probarlo. Vamos a dos versículos. Versículo 7, por ejemplo. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz. Paz en términos de reconciliación, hasta que no haya luna. O si ustedes quieren, mientras que haya luna, o hasta que no haya luna. Es lo que dice el hebreo, pero habla de un reino eterno, de un gobernador eterno. Y el versículo 17, también otros versículos. Versículo 17, por ejemplo. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Este lenguaje verdaderamente caracteriza a este salmo y es obvio que esta es una profecía del más grande hijo de David, es decir, el Redentor venidero. Y vamos a estudiarlo respecto a lo que acabamos de decir, como un estudio bíblico, pero voy a señalar las características que directamente hablan de la salvación del alma. Versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Y esto introduce el salmo. Si ustedes quieren, Dios el Padre ve a Dios el Hijo. Dios son tres personas. Es tres personas en un solo Dios, pero son tres personas diferentes, quienes son igualmente un Dios eterno, poderoso, pero solamente una esencia divina. Y el Padre le da al Hijo toda autoridad en lo que respecta al mundo creado. El versículo 2.
Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Y vamos a ver estas palabras explicadas en el Salmo. El Salmo explica estas palabras, pero toda persona responsable ante él, Cristo el Señor, toda persona es responsable ante Cristo el Señor, y la explicación está en el Salmo, y voy directo al versículo 3. Estas son palabras curiosas, si lo vemos de forma superficial, pero versículos 3 y 4, les invito a ver las ilustraciones aquí. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Esta es una idea muy curiosa. Él juzgará a los pobres de las personas, salvará a los hijos de los menesterosos y aplastará al opresor. La tierra, la nación es representada, la tierra de Judá es representada como si estuviera bajo cautiverio. Casi como si Jerusalén, su capital, estuviera en manos extranjeras, estuviera ocupada, o por lo menos el invasor estuviera en la región y hubiera un sitio y un ataque. Hay gran consternación porque la ciudad está sitiada, pero con la venida de este grande hijo, este gran gobernador, habrá una cosa notoria que sucederá. Los montes llevarán paz al pueblo. A través de las montañas vinieron las tropas invasoras extranjeras, las armadas extranjeras, y vinieron a conquistar. Pero lo que vendrá a través de los montes con el Salvador, en este lenguaje gráfico, es la paz, reconciliación con Dios. No es una fuerza militar, es algo que suena misterioso, pero no lo es, porque es más bien el amor de Dios el que vendrá y la justicia será dada. Ese es el problema, ¿sabes tú? Ese es el problema del hombre, que estamos separados de Dios debido al pecado. Necesitamos justicia, necesitamos ser reconciliados con Dios, y para esto necesitamos justicia y no la tenemos. Caemos cortos de esto. No podemos crear esto, no podemos compensar nuestros pecados pasados, ni podemos cumplir los estándares perfectos de un Dios santo. Entonces estamos en problemas y estamos en cautiverio para con el pecado. Hay tropas enemigas que tienen posesión de nuestra vida, es decir, las fuerzas del pecado están bajo condenación. Eso es lo que significa esta ilustración, pero a través de las montañas vendrá ayuda, una justicia que nos será dada. Y resulta en este salmo que es el Hijo del Rey, es Cristo, es el Redentor de quien se habla. Él vendría a este mundo y traería junto con él la justicia que necesitamos. Él iba a vivir bajo gran provocación y él viviría allí una vida santa y perfecta, y su carácter es tan maravilloso y todo respecto de él es tan aceptable al Padre, y claro que sí, porque él es Dios y hombre también, pero toda su perfección vendría a este mundo y él sería nuestro representante. Y él ganaría reconciliación y el cielo para nosotros, y reconciliación con Dios. Y para eso iría al Calvario, sufriría y moriría con gran agonía. Y él llevaría en su propio cuerpo todo el castigo debido a nosotros por nuestro pecado. Y el Padre derramaría el castigo y la ira del pecado sobre él en vez de nosotros. Y él entonces llevaría ese castigo. Así que es nuestro representante, es quien llevó nuestro pecado, y esto es ilustrado aquí como paz, reconciliación, justicia, que fluye de los montes a la ciudad. Es algo que es dado de fuera, nosotros no podemos producirlo. Entonces Cristo la trae, la introduce y hace esta obra de redención y nos salva. Y esta es la ilustración aquí. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia, las pequeñas colinas. Y tal vez estos collados en este pasaje hacen referencia a las ciudades fortificadas de Judá que un enemigo tenía que tomar antes de llegar a Jerusalén. Y lo que vendría no es una fuerza. Nuestros corazones no van a ser comprados por fuerza, sino que más bien es el amor de Cristo y su vida perfecta y su muerte redentora. Y eso vendría.
Y entonces seremos librados y podemos ser reconciliados con Dios. Versículo 4. Juzgará. Y cuando dice aquí juzgará, podemos decir tal vez absolverá. Porque esa es la idea que se tiene aquí. Pero lo que necesitamos es ser absueltos de la sentencia de condenación del pecado. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso. ¿Por qué al pobre? Bienaventurados son los pobres, dijo el Señor Jesucristo. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son los pobres del espíritu, agregó, para aclarar que no estamos hablando de un pobre respecto al dinero, sino un pobre espiritualmente hablando. Absolverá a los pobres de las personas. Las mismas personas, aquellos que han sido humillados, que saben que son pecadores, que están buscando absolución y perdón de Dios, porque Él sufrió y murió por ellos. Él tiene el derecho y el poder entonces de absolverlos. Y juzgará, absolverá a los afligidos del pueblo. Esto trata respecto de la gracia. La salvación, el perdón, la reconciliación con Dios viene por gracia. Es libre y gratuita. De modo que son los pobres los que son caracterizados aquí, diciendo que reciben esto, y los necesitados, los menesterosos, las personas que vienen a Dios no diciendo, mira lo que yo valgo, mira lo que yo puedo hacer. Más bien dicen, Señor, sálvame, soy pecador, estoy condenado, necesito perdón, necesito vida. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. La condenación y el pecado que nos ha llevado lejos de nuestro Dios poderoso. Entonces la gracia está en este salmo. Y voy al versículo 5. No temerán mientras duren el sol. Aquí que dice temer, vamos a decir reverencia, obediencia. El contexto lo demanda, porque está hablando de personas que vienen a Cristo, te reverenciarán. Tendrán temor reverencial, estarán maravillados mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Este Salvador, este Redentor que vendrá, asegurará la maravilla y la adoración y el amor de las personas que confían en Él y quienes le encuentran hasta el final de los tiempos y entonces de forma eterna. Esto no es al respecto de Salomón, sino que trata al respecto del Hijo grande, más grande, esta profecía del Cristo venidero. Versículo 6, otra ilustración. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como rocío que destila sobre la tierra. Y la idea aquí son los campos que incluso arderían con fuego, y el césped que es almacenado, y después el suelo parecería estar muerto. En aquellos días no había sistema de irrigación, no había un medio artificial de regado, todo estaba muerto, solamente había una esperanza. Y confiaban que vendría, y eso era la lluvia del cielo, el rocío, el agua plena en su momento dado, que convertiría ese campo en algo verde y produciría vida. Y la idea es que solamente a través de este Hijo venidero, Cristo es como una lluvia sobre la hierba cortada, solamente Él produce vida. La salvación es exclusiva a Cristo. No había ninguna otra forma a través de la cual la vida pudiera ser restaurada en la tierra en aquellos días, sino era a través de la lluvia. Y entonces se representa aquí a Cristo como la forma exclusiva de recibir vida espiritual de Dios. Hablamos ya de la gracia, la salvación tiene que ser libre y gratuita, después hablaremos del pecado, y si Dios nos va a absolver, entonces Cristo debe volver y tomar nuestro castigo y ofrecer su justicia perfecta. Y esto es algo exclusivo, solamente viene de Él esta vida. El Islam no tiene Salvador, no tiene Calvario, no tiene muerte redentora en la cruz de Calvario, no tiene gracia. Tal asociación con Dios,
como ellos dicen dar, te la tienes que ganar. Pero no, nosotros no nos podemos ganar al Dios puro y santo. Solamente el cristianismo tiene gracia, salvación libre. Solo el cristianismo tiene un Salvador que pagó por hombres y mujeres. Y aquí lo tenemos en la profecía, en el Salmo, en un lenguaje gráfico, con toda certeza, pero está aquí. Versículo 7, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Cuando Cristo viene, incluso antes de que Cristo venga, las personas son perdonadas al confiar en lo que Dios iba a hacer, y cuando Él viene, las personas pueden caminar con Dios. Y cuando viene, entonces hay un gran brote de vida. Podemos ver cómo Él lo hace, al sufrir y morir en la cruz del Calvario, al tener su resurrección y ascensión. Podemos ver cómo la salvación está segura. Y una vez que Cristo vino, todo era más claro. Y la justicia florece. Es decir, las personas le encuentran en grandes cantidades. En todas partes del mundo el Evangelio es predicado y el reino de Cristo se extiende a toda época. Y una muchedumbre de paz, abundancia de paz, es decir, paz con Dios. La paz significa reconciliación, interacción con el Dios vivo, la habilidad y capacidad y oportunidad de orar, y que su bendición sea derramada en nosotros, abundancia de paz, hasta que ya no haya luna. Nunca termina, y al final de los tiempos pasa a la eternidad. Versículo 8, dominará de mar a mar, y desde el río, el Éufrates, hasta los confines de la tierra. No, no será solo entre los judíos, sino que estará por todos los confines de la tierra, una vez que este más grande hijo venga, el Mesías. Y unas ideas maravillosas aquí, versículo 9, ante él se postrarán los moradores del desierto. Las personas que moraban en el desierto, esas personas endurecidas, que no pertenecían a ninguna nación, ellos eran las personas más duras y más independientes en la tierra. Y no tenían ley, eran bandidos a veces, no tenían ley, no respondían a ningún sistema moral en absoluto. Y entonces ustedes quieren, son el extremo, y podemos decir que son lo peor de lo peor, pero nunca hablamos así. Porque entre los más civilizados de todos y los más educados, hay también de lo peor que hay. Pero estas personas no son refinadas, son duras. Ante él se postrarán los moradores del desierto, con gozo, voluntariamente. No han sido conquistados a través de armamento, sino a través del amor de Cristo. Es una cosa maravillosa. Una vez que Cristo viene, ahí habrá personas que son salvas de toda tierra y nación, quienes le encontrarán y le amarán y se rendirán ante él. Y sus enemigos lamerán el polvo. Cuando yo era un joven, para los occidentales, lamer el polvo significaba mueres. No entendían las personas qué significa lamer el polvo. Y aquí lo tenemos en la Biblia. El significado es que te postras humildemente ante alguien. Si fueras un embajador, alguien como un embajador te postrarías ante un gran rey. Y la idea es que aún entre sus enemigos, entre sus enemigos habrá personas que voluntariamente y con gozo se postrarán ante Cristo. Eso es lo que todos hacemos cuando encontramos a Cristo, de forma espiritual, claro. Y nos rendimos a Cristo y le amamos. Éramos sus enemigos, y habrá en la historia de la iglesia cristiana ateos extremos, y entre ellos hay muchos que encontrarán a Dios y se rendirán a Él y le entregarán su vida y corazones. Habrá personas que por completo se oponían a la fe cristiana por una u otra razón, eran rebeldes en contra de Dios. Pero este es el reino de amor.
Aquí no hay ninguna conquista que se haga a través de la fuerza. Las personas escuchan de Cristo y su muerte redentora. Cómo está listo para salvar y para cambiar el carácter y darnos vida espiritual y hacernos de Él. Y entonces caminará con nosotros hasta el final de la vida y nos tomará la eternidad para sí mismo. Y nos llevará hasta la eternidad y le probaremos y le serviremos, probaremos su fidelidad. Y eso es lo que está representado aquí, el gran cambio que es la conversión cuando venimos a Cristo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Estamos aquí hablando al respecto de Turquía y España y Tunisia y otras naciones. Sabá y Seba. Y la idea aquí no es ver qué naciones se mencionan, sino indicar que son de personas de lejos y de cerca, y ellos rendirán su amor a él. Versículo 11. Todos los reyes se postrarán ante él, no de forma literal todos los reyes, pero gente de todo reino. Eso es lo que significa aquí. Este es un lenguaje bíblico típico. Todas las naciones o personas de todas las naciones le servirán. Y serán fieles a Él. El imperio de Cristo es el más grande del mundo, porque está compuesto de gente de toda tierra y nación y de toda época del mundo. El imperio más poderoso de este mundo, desde el imperio asirio hasta imperios modernos, solamente duran por unas cuantas décadas y se colapsan. Pero este es el más grande reino del mundo. Las personas están inclinadas a ver a la iglesia cristiana y pensar que somos una minoría. Pero las personas que han encontrado a Cristo y le aman y creen la palabra de Dios y le entienden y prueban la fidelidad de Dios y caminan con Dios, ellos constituyen el más grande bloque de personas en la historia del mundo, el imperio de Cristo. Todas las naciones le servirán. Y después, de vuelta al punto versículo 12, porque Él librará al menesteroso que clamare. Es un asunto de gracia. Él lidia con almas arrepentidas, personas que se humillan ante Dios. Eso es lo que todos tenemos que hacer, porque Él librará al menesteroso que clamare. Y cuando dice clamare, quiere decir oración, no ceremonias ni cosas así, sino simplemente apelando a Él, pidiendo perdón, diciéndole que confiamos en Él, arrepintiéndonos de nuestro pecado, diciéndole que creemos con todo nuestro corazón en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, por pecadores como tú, el pobre también, y el que no tiene quien le ayude. Nadie jamás encontró a Cristo, nadie jamás vino al reino de Cristo si no es a través de esta puerta de una oración humilde y arrepentimiento y fe. Esa es la única puerta para entrar al cielo. Y eso es lo que el profeta David dice en este salmo. Librará al menesteroso, personas que vienen al final de sí mismos, y el que no tiene quien le socorra tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Dará vida eterna, vida espiritual. Versículo 14. No vamos a tener mucho tiempo para terminar este salmo, pero aquí están las palabras muy preciosas en todo el salmo. Son las más preciosas aquí en el versículo 14. De engaño y de violencia redimirá a sus almas. La redención, esta palabra de redención, comprará de vuelta para sí sus almas, de engaño y de violencia. Esta es una idea religiosa, no es un engaño físico y violencia física lo que se tiene en mente, sino que es el alma que será redimida, será purgada de todas las mentiras y violencia y el dolor y el sufrimiento debido al pecado y la incredulidad y todas estas cosas. Él redimirá. Cuando Cristo sufrió y murió por su pueblo en la cruz de Calvario, Él pagó un gran precio, el eterno peso de castigo debido a aquellos que serían salvos fue puesto sobre Él. Él lo pagó, Él lo cargó, esa fue la redención. Él nos compró. Él compró el derecho de perdonarnos libremente.
tenía que ser hecho. No pienses que esta es una teoría extraña. Tenía que hacerse. Dios es santo. Dios, incluso Dios, no puede dejar de lado el pecado. Él no puede simplemente perdonarlo. Si Él lo hiciese, no sería Dios, no sería santo, ya no. No sería perfectamente justo. Él está comprometido a castigar el pecado, a quitarlo de su universo moral. Por tanto, si Dios tiene que ser el justo castigador del pecado y al mismo tiempo ejercitar su amor, su misericordioso amor, pues tiene que pagar el precio él mismo. Tiene que venir Él y ser aquel que lleva nuestro pecado, ser nuestro redentor, Él mismo. Es por esto que Cristo tuvo que morir en la cruz de Calvario, para poder tomar en su propia alma santa nuestro castigo, nuestro pecado. ¿Qué amor es este, queridos amigos? Que Dios, el creador de todas las cosas, entrase a este mundo caído y pagase tan grande precio por gente culpable como somos nosotros, por pulgas del polvo ante su presencia santa como somos nosotros. Queridos amigos, versículo 15, vivirá. El profeta dice, y fue así, claro, en dos sentidos. Él vivió en que vino a esta tierra, entró a este mundo y vive como Dios y hombre para poder asociarnos con Él y conocerle. Y se le dará del oro de Sabá y se orará por Él continuamente. Millones y millones de personas le conocen y oran a Él y expresan su acción de gracia y amor a Él. Y traen sus peticiones y oraciones ante Él y oran también por otras personas. Y a través de sus oraciones muchos otros son salvos y bendecidos. Y en cierto sentido tenemos influencia con Dios y poder con Él. Qué cosa tan sorprendente. Versículo 16. Y tengo que terminar. Este es el comienzo de la iglesia cristiana en la profecía de David. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. No obtenemos maíz en la cumbre de la montaña. Nada crece en la cumbre de la montaña. ¿Qué ilustración es esta? En el ambiente más improbable, ahí Dios estaría comenzando la iglesia inicial. 11 discípulos, un pequeño grupo de personas, y todos los judíos de la ciudad estaban en contra de ellos en aquel entonces. Estos discípulos estaban atemorizados por sus vidas. Era un grupo de discípulos muy pequeño. Y habrá un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, en un lugar más árido. Y su fruto hará ruido como el Líbano. Lo que crece será como los bosques del Líbano. De pronto habría conversiones. 3,000 en el día de Pentecostés, 5,000 unos días después. Y miles más después. Después empezó la persecución del Evangelio desde Jerusalén. Y el Evangelio fue a Samaria y a todas las naciones de alrededor. Y la iglesia cristiana nació y creció y creció y creció, llegando a ser una multitud internacional. Esa es la profecía. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Su nombre para siempre, su nombre será para siempre. Versículo 17. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Él es el único Salvador. Lo llamarán bienaventurado. Versículo 18. Aquí terminaremos. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único, el que exclusivamente hace cosas maravillosas, cosas difíciles, cosas milagrosas, cosas sorprendentes. Solamente Dios puede
pudo producir la encarnación de Cristo, que Dios vino en forma humana. Solamente el Dios hombre Cristo podría haber sobrellevado la cruz del Calvario, donde Él cargó el castigo debido a billones de personas por sus pecados. Él tenía que ser Dios para poderlo sobrellevar. Él tenía que ser hombre para sufrirlo como el hombre lo sufriría y para que fuese una redención válida. Solamente Dios, Cristo, el Señor de vida, podía levantarse de los muertos y ascender al cielo. Solamente Él puede salvar nuestras almas y cambiar nuestra naturaleza y nuestro carácter y darnos vida espiritual y relacionarnos con Él mismo. Bendito su nombre. Bendito, el 18, versículo 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Hay cosas maravillosas en este salmo. La necesidad de reconciliación, la necesidad del perdón de pecados, las terribles consecuencias del pecado y la condenación, la aparición de Cristo, el Salvador, el Redentor. La gracia, es decir, que la salvación es libre, gratuita, que no la podemos merecer. El perdón, todas estas cosas están aquí en la profecía del Hijo Mayor de David, Cristo Redentor. ¿Cuánto le necesitamos, queridos amigos? Este es un punto de vista mundial en un salmo. Nos muestra el mundo, por así decirlo. Esto estudia toda la historia, los propósitos de Dios y cómo Él salva almas. Todo esto está en un salmo. ¿Tú le has encontrado? ¿Has encontrado a Cristo? La Biblia está llena de Cristo, de Jesucristo, diciéndonos cómo Él vendría, qué es lo que Él haría, cómo Él salvaría. Ese es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice cómo vino, lo que hizo, cómo Él beneficia a hombres y mujeres que vienen a Él. La salvación de Cristo. David lo profetizó. ¿Has conocido esta salvación? ¿Has buscado a Cristo? ¿Has experimentado la salvación? Sin Él no tienes eternidad. No tienes vida. Lo único que tienes es vida física, pero no espiritual. Sin Él, todo lo que tienes es el presente. Sin Él, no tienes ningún poder sobre el pecado. Y todos somos criaturas caídas, con corazones pecaminosos. Sin Él, no tenemos ayuda del cielo, ni ayuda de Dios. ¿Cuánto le necesitas? Y la salvación libre y gratuita que Cristo tan solo puede darte. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, ilumínanos a todos, Señor. Concédenos, Señor, que podamos tener ojos para ver estas maravillosas bendiciones y promesas en las Escrituras. Señor, te damos gracias por nuestro amado Salvador y todo lo que Él ha hecho. Dirige corazones a Él, Señor. Señor, que las almas puedan ser salvas en estos días postreros y que las personas en esta mismísima iglesia, jóvenes y mayores, niños y niñas, hombres y mujeres, encuentren a Cristo, a quien conocer es vida eterna. Obra en cada corazón, Señor. Manifiesta tu grande misericordia y amor. Oh Señor, salva almas, incluso entre nosotros, pues te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y por amor a Él. Amén.